buenos días a toda nuestra audiencia. Bienvenidos a este nuevo episodio del video podcast de Leonci. Hoy estamos con el doctor Pablo López, abogado especialista en Derecho Penal y Tránsito. Hoy estaremos abarcando el tema de qué hacer cuando tienes un choque simple. Muchísimas gracias, doctor Pablo, por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Perfecto. Entonces, iniciemos. ¿Qué se considera un choque simple? Bueno, sí, hay que ir al común del pueblo y también hay que ir a la legislación, a la ley 769 del 2002, porque la ley 769 del 2002 considera que el choque simple es cuando solo se afectan las latas de los vehículos, cuando solo se afectan bienes materiales. En este caso, cuando hablamos de choque simple, podemos hablar también de los bienes de terceros, como son las casas, como son los semovientes, animales, como son bienes, antejardines, otras propiedades de terceros, y básicamente así lo considera la ley como choque simple la afectación de solo latas. Pero no es tan simple, porque si dañamos un carro de 300 millones, 400 millones de pesos, pues no es un choque tan elemental, simple, sino que hay que pagar un poquito más de plata, entonces no es tan simple ni tan sencillo como se define en el común de la gente. Así es. Es decir, entonces, para aclarar a toda nuestra audiencia, el choque simple no es solamente un choque entre dos vehículos o entre un vehículo y una motocicleta. También involucra esos otros bienes o propiedades públicas y privadas, ¿cierto? En efecto, y de hecho está contemplado en las diferentes pólizas de seguro eh, los daños a los bienes de terceros en la parte de responsabilidad civil extracontractual. Cuando en un accidente de tránsito afectamos un antejardín, una verja, un caballo de paso, una motocicleta o otro bien de un tercero, son daños a bienes materiales o choques simples, pero que necesariamente están cubiertos en este caso por una póliza de seguro. Perfecto. ¿Cuáles son entonces esas pólizas que cubren estos accidentes de choque simple en Colombia? Bueno, hay varias pólizas en nuestro medio. La primera de ellas a la que voy a referir y que generalmente la utiliza el particular y en determinados casos el público son las pólizas de todo riesgo. En estas pólizas está inmerso el amparo de responsabilidad civil extracontractual por daños a bienes de tercero y por lesiones o muerte a una o más personas. Entonces, la primer póliza que ampararía esta clase de riesgos sería esta póliza de todo riesgo. Y la segunda póliza, en el caso de los vehículos de servicio público, es la póliza de responsabilidad civil contractual o extracontractual básica, que también tiene estas coberturas: daños a bienes de terceros, lesiones o muerte a una o más personas. Son las coberturas básicas y son las pólizas. Adicionalmente, hay que hacer énfasis en que, acorde con la ley 2283 del 2023, las pólizas de responsabilidad civil que emiten hoy en día obligatoriamente los CDAs, están inmersa la responsabilidad que cubren con respecto a los daños materiales de terceros. Además, es importante resaltar que esta póliza tiene que ser emitida por ley, ¿no? Esta ley 2283 y que tiene unas coberturas ya establecidas para vehículos particulares, como tal para motocicletas es de 7 salarios mínimos mensuales legales vigentes y para vehículos de 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y deben entregarlas los CDAs cuando usted lleve su vehículo y apruebe la revisión técnico-mexicana. ¿Es así? Sí, sí, solo que agregar es que ese es el límite mínimo que exige la ley. O sea, mínimamente el CDA debe expedirme una póliza obligatoria por daños a terceros o a daños a bienes de terceros, cuyos límites mínimos sean para efectos de los vehículos de 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y para efectos de otros vehículos que necesariamente hagan esa revisión tecnomecánica de 7 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Perfecto. Además, acá también resaltamos el tema de que con Leonci ustedes ya tienen acceso a la asesoría y el acompañamiento en el lugar del accidente cuando se choquen. Es decir, a través de la póliza van a poder descargar Leonci App en todas las tiendas digitales totalmente gratis y van a acceder a esa asesoría y acompañamiento en el lugar del accidente para que nunca más se sientan solos.
Doctor Pablo, ¿qué debe hacer un conductor cuando tiene un accidente de choque simple? Bueno, hay varios puntos muy importantes y de los cuales ya se han ido preparando la cantidad de conductores y dueños de vehículos que están rodando por el territorio nacional. Entre ellas es la capacitación a la hora de un accidente de tránsito. Nadie está preparado para una contingencia de estas. Son sucesos fortuitos que surgen de un momento a otro, a veces ni siquiera por voluntad propia. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es prepararnos y en esas condiciones hemos preparado a nuestra gente. Lo primero que tiene que hacer un conductor es, uno, hablamos del choque simple inicialmente. En el choque simple, solamente acorde con la ley 2251 del 2022, la parte de daños materiales cambió totalmente, ya no es de conocimiento de la policía de tránsito. Luego, entonces lo que tienen que hacer los particulares es conseguir sus propias evidencias o pruebas. ¿Y en qué consiste esto? En que los conductores ya preparados lo que llevan es un celular en su poder para sacar fotografías, uno, de plano medio, que es la parte de los daños de los vehículos, de plano general, que es el lugar donde ocurre el accidente, y de plano inicial, que es los vehículos involucrados donde se puedan identificar con placas, ojalá, para efectos de que más adelante, con el procedimiento que hacemos nosotros a nivel aseguradora, les programamos una audiencia de conciliación a las partes en un centro de conciliación donde van a tratar de conciliar las diferencias que surgieron en ese accidente de tránsito. Perfecto. En ese caso, ¿con quién se deben comunicar los conductores cuando chocan? Sí, hay dentro de la tarjeta de seguro expedida, hay unos teléfonos que son los básicos de Leonci, un conmutador donde deben indicar la placa de su vehículo. Ya la señorita del call center que revisa la asegurabilidad del vehículo, que esté asegurado, que tenga las coberturas de ley, pues obviamente direcciona la llamada a uno de nuestros abogados que está pendiente de esta recepción. Son abogados altamente preparados para indicarle, primero, cómo deben sacarse las fotografías; segundo, que no deben huir del lugar del accidente; tercero, si es posible, puede compartir datos con su contraparte en ese instante; cuarto, saber dónde direccionar la reclamación, bien sea a la compañía de seguros, al corredor de seguros o a la empresa de transportes, para efectos de que el trámite sea lo más pronto posible. Exacto. Y adicional, pues también va a llegar un investigador hasta el lugar del accidente, que en caso de ser bastante rápida la llegada, pues sería el investigador quien toma el material probatorio, ¿no? En efecto, hemos considerado como una segunda parte de nuestra atención jurídico-administrativa en los accidentes de tránsito, delegar a un funcionario nuestro. En el caso de los choques simples, es un investigador. Y en el caso de los eventos donde hay lesiones o homicidio, eso es un grupo de investigadores. O sea, difiere respecto a la cantidad. En el choque simple va una persona preparada con un dron para tomar un plano del evento, sacar algunas fotografías y hacer un informe investigativo que determinará las causas probables del accidente y que al final será el fundamento con el que la compañía de seguros se manifestará sobre la parte de responsabilidad. Vale, además acá vale la pena recalcar que según la ley 2251, pues ya los agentes de tránsito no son quienes llegan a tomar el material probatorio ni a levantar el croquis, sino que ya es directamente la persona involucrada en el choque, y en este caso, pues León sí que llegaría a asistir al accidente, que tomaría esas pruebas, ¿no? Sí, de hecho, eso lo hemos venido explicando a nivel nacional, porque ya la misma autoridad llega al lugar de los hechos, es a verificar si los vehículos están obstruyendo las vías y a imponer comparendos. Y recordemos que esta norma se volvió un poco restrictiva en ese aspecto, aunque los agentes son muy tolerantes y han aprendido que es mejor el manejo dócil a las personas, indicándoles que deben movilizar los vehículos. Y pues hasta la fecha, en casi año y medio de que está promulgada la ley, pues no ha habido ningún comparendo por obstrucción a la vía, por lo menos de los que tenemos noticia. Perfecto. ¿Qué deben hacer los conductores luego de haber recabado esas pruebas?
Bueno, hay varias actividades que deben hacer los conductores porque no los podemos dejar como sujetos inactivos. Ellos hay que hacerles ver primero que el acompañamiento que se les hace es un acompañamiento técnico de personas capacitadas para hacer informes, para rendir dictámenes, pero que de ninguna manera es una simple compañía. O sea, no me puedo sentir solo porque no ha llegado el investigador, ni me puedo sentir muy acompañado porque llegó el investigador, porque cada uno tiene una actividad diferente. Y el rol del conductor como asegurado es presentar el informe de accidente. Como en el evento no llegan inmediatamente los elementos que enviamos porque pueden haber tráfico muy congestionado u otras circunstancias en que nos demoremos un poquito, ellos van siendo actores principales, van tomando sus fotografías, van tomando un video, estamos tratando de que la gente sea cordial en un momento del accidente, independientemente de quién haya sido el responsable, entonces que pueda la gente transferirse los datos, mi póliza es tal, mi asegurador es tal, y tratar de hacer ver el choque simple o cualquier evento como una cuestión, como lo es un caso, una circunstancia fortuita. ¿Sí? Nadie saca un vehículo para causarle daño al otro, una circunstancia meramente fortuita. Así es. ¿Qué sucede si los vehículos que chocan no están asegurados? Bueno, ahí empiezan los problemas para el particular. Por eso es que redundamos tanto en la consecución de pólizas y por eso la ley 2283 ha sido muy activa en esta parte de sugerir que sea de carácter obligatorio la toma de esas pólizas. ¿Por qué? Porque si dos vehículos que no tienen póliza van a dirimir el conflicto a raíz de un accidente de tránsito, finalmente les toca irse a la jurisdicción ordinaria, a la jurisdicción civil, a interponer demandas el uno contra el otro, porque no hay un garante, no hay una aseguradora que responda por los daños que causó ese vehículo a un tercero. Luego, entonces, si no hay un garante, lo más lógico es que las personas que nadie tiene 5, 10, 15 millones de pesos para pagar isofacto, entonces les va a tocar acudir a la jurisdicción ordinaria con los consabidos problemas que tienen los procesos por la vía civil. Totalmente. Y precisamente eso es lo que quiere evitar la ley 2283, que pues primero que todo reducir el tema de los altos índices de evasión de la revisión técnico-mecánica y adicional tratar de solucionar esos problemas que tenemos en la vía cuando chocamos porque de cierta manera ya una mayor cantidad de vehículos estarían asegurados. Naturalmente que sí, es que son los estados civilizados los que manejan esas circunstancias porque descongestionamos los despachos judiciales, entendemos lo fortuito que es un accidente de tránsito y tenemos una garantía que pueda responder por los daños que le causamos a un tercero. Así es. ¿Qué deben hacer los involucrados en un choque simple si no se llega a dar una conciliación? Bueno, en el evento hay dos circunstancias que es bueno redondear. Una, la conciliación en el lugar del accidente. Y dos, la conciliación preprocesal ante un centro de conciliación. Y tres, la conciliación procesal, que es la que se efectúa en los estrados judiciales. Entonces, la primera de ellas es la que realizan las partes, que a veces sugerimos los abogados que intervenimos en ese tipo de accidentes en el momento del accidente, sugerimos que si es un evento que sea de mínima cuantía, que esté por debajo de los deducibles pactados en la póliza, se pueda negociar en el lugar del accidente. Hoy hay muchas formas de negociar, llevando los vehículos a un taller de confianza, proponiendo que uno de los dos cubre con los daños, o simplemente ambos renunciando a la persecución del otro porque el daño es mínimo. Y por eso le damos unos valores incuantificables y el primer lío que hacemos es, oiga, me golpeó el carro, etcétera, etcétera, y no nos centramos en que de pronto es un daño minúsculo. Pero lo que necesariamente podemos tratar es de evacuar esa conciliación en el lugar de los hechos si los costos son mínimos. Y ahora vamos a la conciliación preprocesal, que es la que exige la ley 640 del 2002. Antes de ir a pelear a un juzgado, hay que haber tratado de conciliar. Y por eso se crearon los centros de conciliación. Entonces, en los centros de conciliación, que es la audiencia que la compañía de seguros les programa para efectos de que las partes diriman ese conflicto, hay un conciliador especializado que sugiere fórmulas de arreglo
y que sin mirar la responsabilidad trata de que las partes lleguen a un acuerdo. Y además que es un tercero imparcial, ¿no? Es totalmente imparcial. Y la tercera forma de conciliación es la procesal ya. Cuando las partes llegan a un estrado judicial, a un juzgado, el juez lo primero que hace es fijar una fecha de conciliación, la primera audiencia. Y si no conciliaron en la calle, y si no conciliaron en el centro de conciliación, pues ante el juez es otra etapa donde también se va a dirimir el conflicto y muchos de esos proyectos terminan ahí. Ok, perfecto. Y por último, ya para finalizar esta entrevista, ¿qué consejos le daría a los conductores colombianos para evitar estos choques en las vías? Bueno, consejos como tal, alguna vez yo hice un ejercicio muy simpático con una serie de conductores que rindió muchos frutos y consiste en el check-in. Nadie sabe, o sea, todos sabemos que el check-in es cuando vamos al aeropuerto y nos alistan todo para que viajemos. Pero el check-in personal es cómo me preparo yo cuando salgo de mi casa, porque sé a qué actividad voy a someterme. Entonces, en el caso de conducir un vehículo, yo tengo que saber, uno, que mi actividad va a ser la de conducir un vehículo, no la de estar atendiendo llamadas, distrayéndome, etc. La conducción de vehículos se ha considerado como una actividad peligrosa y por eso exige los mayores cuidados. A veces yo invito a la gente a no ir tanto a la ley 769, que es el Código Nacional de Tránsito, sino a ir al Código Penal. Porque nosotros podemos no solamente causar un daño material, sino un daño en la vida. Entonces nosotros debemos tener en cuenta los grados de culpa. Impericia, imprudencia, negligencia y violación a una disposición legal. Si nosotros sabemos qué es eso y nos enfocamos más en esa parte que en que nos van a imponer un comparendo por X o Y circunstancia, pues lo lógico es que nosotros vamos a salir preparados. Ese check-in lo vamos a hacer, porque el check-in personal hay que hacerlo. Cuando sales de la casa verificas que no haya ninguna plancha conectada, que la estufa de gas esté apagada, que no se quedan las llaves por dentro, etcétera. Ese es el check-in que tengo que hacer a nivel personal igualmente cuando va a conducir un vehículo. Primero, las llantas de mi vehículo en buen estado, el vehículo en perfectas condiciones, y el principal, yo estar en óptimas condiciones, no estar pensando que me agarré con mi novia hace 3 días y llevo ese problema todo el tiempo y así me voy a ir a manejar o a estrellarme en la esquina. Totalmente de acuerdo. Entonces, pues muchísimas gracias, doctor Pablo. Les recuerdo, mi nombre es Triara Álvarez y hoy estuvimos hablando sobre qué hacer cuando tienen esos accidentes de choque sim. Muchas gracias por haber participado y lo esperamos en una nueva ocasión. A ustedes muy gentiles. Hasta luego.